Ahora, si sucede una tragedia, y espero que no suceda, y ya sabes que el documento está ahí en tu oficina. Pero
Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? 15 horas en punto, esperamos 2 minutitos más por si hay alguno que se esté conectando y arrancamos. Tengan a mano o si tienen a mano el código y si no vayan abriendo, si pueden, aquellos que tengan la posibilidad en una computadora, artículo 1512 en adelante, que vamos a ver franquicia hoy.
Buenas tardes. Bueno, chicos, arrancamos. Jorge Martín, ¿cómo te va? Hola, hola. Disculpe ¿Podrás que... mutearte? Porque no pasa nada. Ahí está. Perfecto. Bueno, siendo 28 personas, somos los que estamos, arrancamos. Una horita de franquicia vamos a tener. Hoy, tema la vaca, vamos a ver franquicia. Veía a alguien que se estaba riendo y dije, mirá qué buen chiste, pero no, era una foto de alguien que se está sonriendo, así que no arranqué tan divertido. Chicos, bueno, hoy vamos a ver el instituto o el contrato de franquicia, ¿sí? Que por distintos motivos en los últimos años ha sido o ha estado en boca de los comercialistas, un poco por el tema en un principio, por la explotación o el desarrollo del contrato, y en los últimos tiempos también, bueno, un poquito de la mano de la pandemia, también con la baja que tuvo este tipo de contratación o de comercialización de productos, bienes o servicios. Ahí estuve mirando un poquito para ver las últimas estadísticas y veo que, para que tengan aproximadamente una idea, esto es aproximado porque no está actualizado al 2021, sino son datos del año pasado, hay aproximadamente 1.300 marcas en la República Argentina que hoy comercializan mediante el sistema de franquicia. Aproximado, ¿no? 1.300. Durante el año 2015 en adelante, todos los años fue subiendo un poquito. Este año realmente no lo sé, como les digo, no lo sabemos por el tema de la pandemia, no hay un relevamiento preciso, pero todos los años fueron creciendo. Y para que se den una idea de la importancia o relevancia que tienen estas 1.300 marcas que están hoy, como les digo, comercializando en el país, hay aproximadamente unos 36.000 puntos de venta mediante el sistema de franquicias, ¿sí? En los distintos rubros, ¿sí? 36.000 puntos de venta, es decir, estamos hablando de 36, no necesariamente todos son comercios, ¿no? Porque algunos son venta online, pero dense una idea que hay una cantidad importante de establecimientos o comercios que comercializan mediante el sistema de franquicia, con aproximadamente también 180.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Insisto, todas estas son relativamente nuevos los datos, pero bueno, obviamente varían porque son datos de la economía o de la... sí, datos económicos que van a ir obviamente cambiando con los años. Pero bueno, es un importante número o sector del comercio también hoy opera mediante este sistema. El contrato de franquicia viene a tener estatus, comillas, de contrato típico desde la promulgación del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Sí? Es decir, hasta el año 2015 era un contrato atípico. Lo que sí es un contrato de los denominados de colaboración empresaria. De hecho, creo que lo tienen hasta en el programa, lo dice de esta manera. ¿Saben lo que son contratos de colaboración empresaria? A ver las caras. ¿No? Son aquellos contratos en los cuales, si bien tenemos partes distintas, o sea, tenemos en este caso, ahora vamos a explicar, tenemos un franquiciante y un franquiciado, el objetivo o la finalidad es común. ¿Sí? O sea, distintos contratos que apuntan a un mismo objetivo. En este caso, la comercialización, venta o producción de bienes o servicios. ¿Sí? Tienen un objetivo en común,
con prestaciones y contenidos y obligaciones distintas, pero un objetivo o finalidad común. Es decir, estamos en presencia hoy, o de lo que vamos a hablar hoy en día es un contrato de los denominados de colaboración empresaria, que también son contratos, por ejemplo, agencia, concesión, distribución, todos esos son contratos de colaboración empresaria, ¿sí? En este caso es un contrato típico, está regulado del artículo 1512 en adelante, en el Código Civil y Comercial. Tienen un sinnúmero de caracteres que también son compartidos en algunos casos con los demás contratos, como por ejemplo es un contrato bilateral, oneroso, de trato sucesivo. Este es un contrato de los denominados también intuito persona. Son conmutativos. No necesariamente exigen la forma escrita, pero de acuerdo a la estructura y contenido que tiene el contrato, es aconsejable, es decir, esto se lo digo, es aconsejable para que el día de mañana asesoren a su cliente, que tenga que estar redactado por escrito. ¿Por qué? Porque tiene un sinnúmero de cuestiones que tienen que les aconsejo que estén expuestas o tratadas en el contrato previo a la puesta en funcionamiento del mismo. De hecho, hay algunas obligaciones que incluso son precontractuales. Como les decía, del 2015 en adelante está regulado. Por supuesto que creo que todos hemos ido a alguna, o hemos utilizado algún sistema de franquicia, ya sea gastronómico, de indumentaria o de servicio, mucho antes del 2015, ¿no? Para que se den una idea, la franquicia como tal se da a conocer sobre finales del 1800, es decir, sobre finales del siglo XIX. ¿Vieron las máquinas que nos son a todos, por ahí las máquinas estas de coser Singer? Esa fue una de las primeras empresas que empieza a funcionar o empieza a otorgar ciertas licencias de operación de negocios mediante lo que hoy conocemos como franquicia. Después viene posteriormente Ford, compañías petroleras, Coca-Cola también empezó a utilizar en un primer momento sistemas muy similar a lo que conocemos. Que no tengo que dar. Tengo el WhatsApp abierto en la compu. Coca-Cola también empieza a utilizar este sistema de franquicia. Imagínense, estamos hablando de comienzos del siglo XX, ¿sí? Años 20, 30, hasta 40. Que empieza a tomar forma el sistema como tal, hasta que, si ustedes agarran cualquier libro de doctrina o cualquier autor que empiece a hablar o que hable de franquicia, van a ver que al margen de que si es un autor argentino, al margen que se focalice en las cuestiones netamente técnicas del contrato, van a ver que si habla un poquito de sus orígenes, el punto inicial o de explosión en realidad del instituto como tal es el lanzamiento en el año 54 de la franquicia de McDonald's. ¿Alguien tuvo la oportunidad? ¿Alguien vio alguna vez la película Hambre de Poder? Está en Netflix. Sí, sí, está buenísimo. Aquellos que... Muy Exactamente. buena. Primero como película Es está muy buena. excelente. Se los aconsejo porque fue una muy buena película. Por supuesto que no sé cuánto de verdad tiene, o cuán aferrado a la cuestión real tiene, verídica, pero está muy buena. Aparte, bueno, uno ahí entiende por qué McDonald's se llama McDonald's, de los hermanos McDonald's, cómo venden la franquicia. Aquellos que no la vieron se las aconsejo, primero, como les digo, es una buena película. Y segundo, van a ver o van a entender un poquito más cómo funciona el sistema de franquicia mayorista y franquicia de desarrollo. ¿Sí? Que es lo que vamos a exponer un poquito ahora. Y vamos a entender, o sea, generalmente uno cuando ve películas de abogados está muy vinculado con el tema, no sé, crímenes, cuestiones comerciales muy puntuales, el típico abogado obviamente norteamericano con su super buffet, rara vez ves películas vinculadas con, mucho menos contratos comerciales, además es muy raro. Pero esto en particular, como le digo, si uno le ve yo lo vi mucho obviamente desde ese punto, ¿no? Desde cómo comercializó el producto, cómo vendió, no solamente el producto en realidad, cómo vendió la marca.
cómo posicionó la marca en un segmento o en un lugar y le dio lo que hoy conocemos como sistema de negocio. ¿Sí? Es decir, toda esta metodología propia de cómo un producto, un bien o un servicio es llevado a la subcomercialización, y por otro lado, el derecho o licencia que tiene, en este caso el franquiciante, no solamente sobre ese producto, sino también sobre ese sistema de negocio para poder conceder su licencia para explotación. Aquellos que vieron la película se van a dar cuenta, o sea, o por ahí les recuerdo, que fíjense cómo en este caso, también lo pueden encontrar como Hambre de Poder o El Fundador, porque habla de Roy, nunca me acuerdo bien el apellido, si alguno me ayuda, Roy es escocés, pero no me acuerdo bien el... Es más, si ustedes van a McDonald's, van a ver que tiene una chapa, una patente que dice, cuando la chapa patente, ¿no? Tienen en todas las locales lo he visto, tienen una plaqueta, ahí está el nombre, una plaqueta donde dice cuándo nace la marca y quién fundó McDonald's. En este caso, van a ver que el nombre pertenece a Roy, no recuerdo bien el nombre, el apellido mejor dicho. Él es cuando le da el punto de partida, porque dice que en realidad el número uno, que creo que estaba en Wisconsin, que no hemos hablado de eso, sí, no hay problema, Jorge, apague tranquilo. De cuándo funda supuestamente la marca. Pero, previo a eso, van a ver de cómo él organiza el sistema para la venta, en este caso, de hamburguesas, ¿no? De un producto, de un fast food. Es más, de hecho, te muestran muy nítidamente cómo practican en una cancha de tenis, creo que era una cancha El hombre de se tenis, llama Ray Kroc, se llama. Ray Kroc, ahí está. Ray Gracias. Kroc, de nada. Roy Kroc, exacto. Roy Kroc, si es más, si lo ve, como todo libro que escriben los vencedores, ¿no? Van a ver, si van a ver la película, van a ver por qué se llama McDonald's, quién crea la marca o quién crea el negocio, en realidad, la comercialización, que son los hermanos McDonald's, y cómo en su momento explota la marca, y no tanto la marca como explosión de venta de franquicias, sino como un desarrollo de franquicias. Como una franquicia, de lo que hoy conocemos como franquicia de desarrollo, que es la posibilidad de otorgar licencias para que abran otros negocios dependiendo del franquiciado. Ahora, ya voy a llegar a eso. Pero lo importante, como les digo, no solamente es el tema de la marca, símbolo o logotipo que uno va a otorgar la licencia para operar ese determinado negocio, sino también el sistema de negocios en sí, que es cómo se hace, el know-how. Ustedes llegan acá porque vieron contratos. En contratos, ¿vieron el contrato de know-how? ¿Saben lo que es un contrato de know-how? A ver las caritas. ¿No vieron know-how en contratos? Bueno, know-how, el contrato de know-how viene de la palabra anglosajona es know how to do it, es decir, cómo hacer algo. Es más, de hecho le cuento, la franquicia contempla el know-how, pero el know-how es un contrato autónomo. El know-how, es decir, este know how to do it, cómo hacer una determinada cosa, ¿sí? También se vende, también se contrata, también se comercializa. En este caso va a estar subsumido por lo que se llama sistema de negocio. Pero el know-how puede ser un contrato totalmente autónomo. Les doy un ejemplo que es el típico que todos usamos, por ahí aquellos que están en el estudio, hoy no tanto, pero en una época era muy común. ¿Saben lo que es el Lex Doctor? El sistema del Lex Doctor. Es un sistema que se utiliza en los estudios jurídicos, lo cual es como carpetas, ficheros, expedientes, te da todo un sistema para que vos puedas trabajar directamente utilizando no Word ni nada, sino directamente como si fueran expedientes. Guardar toda la información. Bueno, el NetDoctor, cuando uno contrata ese sistema, es decir, es un programa que se instala en terminales, cuando uno lo contrata también el sistema de know-how, es decir, cómo utilizar ese programa. Por lo tanto, cuando lo contratás, lo comprás, viene y te instalan,
te enseñan cómo usarlo, cómo usar ese sistema. Acá lo que se comercializa o lo que en realidad se otorga también dentro del sistema de franquicia es este know-how, ¿sí? Es decir, vamos al ejemplo hoy del que estoy dando de McDonald's, de la comida rápida. Te dicen cómo vender, cómo utilizar, o sea, qué comprar, qué insumos utilizar, cómo hacerlo, cómo instalarlo, cómo venderlo, cómo publicitarlo. Todo ese sistema que está, que dice la doctrina y también la legislación, que es un sistema probado, abro paréntesis, no necesariamente tiene que garantizarse, no necesariamente tiene que, no se garantiza la rentabilidad del negocio, pero sí el proceso o sistema que se está vendiendo. Hago hincapié en esto. Si yo contrato una franquicia, me tienen que garantizar la legitimidad y la vigencia, primero, de la marca, símbolo o logotipo de la licencia que me están otorgando, pero no la rentabilidad del negocio. ¿Sí? ¿Queda claro esto? O sea, si el sistema en el cual me van a dar, que funciona, que ese sistema efectivamente funciona, que es legal, vigente y que me están otorgando una marca que está en vigencia o sobre la cual es el titular o tiene la posibilidad de otorgarlo en licencia, pero no así la rentabilidad del negocio. Esto que quede claro. Para eso también hay un mecanismo que ahora un poquito más adelante lo vamos a charlar. Dicho esto, más o menos va quedando claro, se entiende cómo es el sistema, qué película tienen que ver, todo. Bueno, creo que está en Profe, Netflix. Creo que está en Netflix. hay una cadena también de helados que es la Grido, por ejemplo, que también me Sí, parece que funciona así. exactamente. O sea, de hecho, de ejemplos podemos dar muchos. Realmente vamos a los ejemplos por ahí más comunes. Para que se den una idea, cuando estuve tratando de acercarles esta estadística que les contaba de la cantidad de marcas, puntos de venta y demás, el 40% de las franquicias que se comercializan en Argentina pertenecen al rubro gastronomía. ¿Sí? Dentro de ello, obviamente, estamos hablando de heladerías, locales, hoy por hoy que está muy de moda. De hecho, yo lo he hecho porque tengo un cliente que tiene cervecería, que no es una de estas grandes, no es ni Antares ni nada, pero también perdón, se otorgó franquicia, es decir, dentro del rubro de gastronomía. Hoy en boga, insisto, el tema de la cervecería. El 20% son de marcas de ropa, de negocios vinculados a vestimenta. ¿Sí? Fíjense, entre esos dos rubros tenemos casi el 60% de la franquicia. Y creo que llegaba casi al 20%, el 18 o 20% de distintas franquicias que están vinculadas con el tema de la capacitación. Vieron academias de, no sé, estética, masajes, baile, etcétera, todas las que estén vinculadas con capacitación prácticamente tenían ese 20%. Así que estamos 40, 60 y el 80. Y entre esos tres rubros prácticamente abarcaban casi la gran mayoría de las franquicias. El resto de las franquicias eran de distintos eh, rubros otros, ¿no? Pero la gran mayoría están compuestas por eso. Y fíjense la incidencia que tiene la gastronomía. De hecho, estaba mirando, ahí les cuento, hay una Asociación Argentina de Franquicias y Marcas. AAFM, debe ser. Que da ciertas estadísticas y obviamente dentro de sus asociados, cada uno cuenta sus experiencias, obviamente está tratando de vender también su marca, y dan ciertas pautas, ¿no? Para que más o menos, simplemente a modo de ejemplo, tengan una idea. ¿Vieron Gluck? La cervecería Gluck tiene, dentro de esta página, da ciertas estadísticas para que uno analice la posibilidad de adquirir y te da, incluso te menciona cuál es el rubro, perdón, cuáles son los costos de, eh, de inicio para adquirir a la franquicia. ¿Sí? Habla de dólares por metro
metro cuadrado, el tema, la capacidad y la posibilidad de subfranquiciar, aproximadamente el plazo de recupero, la cantidad de empleados necesarios de acuerdo al metro cuadrado. Y es más, de hecho, una de las ventajas que da es que durante creo que un periodo de un año no va a cobrar el canon, o sea, no va a cobrar las regalías por el uso de la marca. Eso lo vi viendo, como le digo, la página de la Asociación Argentina de Franquicias y Marcas. Es decir, para que ustedes simplemente, si tienen ganas, es una chumeada y ven no solamente esta marca, sino de otras. Incluso hablan los, eh, los CEOs de distintas empresas. Como bien lo decía ahí recién el compañero, uno por ahí lo que más le llama la atención por ahí son las que están en todos lados, ¿no? La típica McDonald's, no sé, hoy por hoy cervecerías que tenemos, pues, estamos en Mar del Plata. En una época hubo un boom de panaderías, incluso también de servicios, como por ejemplo los lavarropas, lavarropas no, las lavanderías, perdón. Obviamente, de acuerdo al rubro, va a haber un mayor o menor auge de acuerdo a la necesidad de cada mercado. La franquicia lo que reúne ciertas características o particularidades, más que características particulares de carácter económico, financiero y social. Económico y financiero están vinculados generalmente a la explotación o desarrollo de una marca en un lugar o territorio en la cual no tendría acceso o posibilidad del franquiciante, o en la cual cree o invierta o decide invertir, pero con un riesgo menor a la colocación de una sucursal, por ejemplo. Y por otro lado, del lado del franquiciado, es la posibilidad de recurrir a una marca ya conocida o posicionada en el mercado para poder vender o colocar sus productos. Vamos a un ejemplo. Si yo quiero vender hamburguesas, tengo la posibilidad de, obviamente, generar mi propia marca, tener mi propio símbolo o logotipo, o introducirme en el mercado con una marca ya conocida, como por ejemplo, no sé, McDonald's, Burger King o la marca que quiera. Son riesgos y decisiones que obviamente van a tomar los empresarios de cada parte del contrato. Por supuesto, todo tiene su pro y todo tiene su contra. Sobre eso se va a analizar o se van a tomar en cuenta las características y las necesidades de un producto o de un servicio en cada mercado. De hecho, antes de la sanción del Código Civil y Comercial, era muy común que se realizaran evaluaciones o se contrataran en realidad empresas que hacían la evaluación de la colocación de una marca en un determinado lugar. ¿Sí? ¿Cómo se llama? De mercado. Una evaluación de mercado. ¿Sí? Para ver si tal o determinada marca o servicio era necesario dentro de una determinada zona o región o país. De hecho, por ejemplo, tenemos franquicias que son de carácter internacional, otras que son nacionales, otras regionales y algunas locales. Vamos a poner el ejemplo típico de la cervecería marplatense, que es Antares. Antares es una cervecería que hoy tiene un alcance nacional, pero arrancó siendo una franquicia local. De hecho, por lo que estuve viendo, Gluck hoy por hoy es una franquicia internacional, tiene una sucursal o una franquicia en realidad otorgada en Madrid. Vamos al ejemplo típico de McDonald's, una franquicia internacional que tiene una franquicia de desarrollo en Argentina que posibilita la colocación de distintas franquicias en distintas regiones. Y me fui con todo esto. Bueno, y después estamos desde el lado o desde el punto de vista nuestro como usuarios o como consumidores de la marca. Vamos a la parte un poquito, o la fase un poco más social. Si uno consume una determinada marca, una determinada franquicia, uno, sacando que obviamente una que no sepa qué es una franquicia porque no la conozca, vuelvo de nuevo al ejemplo de McDonald's. Cuando uno viaja a algún
vamos a ponerla acá dentro del país, ni siquiera necesitamos irnos tan lejos. Si uno viaja a Tucumán, a Salta, a Mendoza, y ve la M en un determinado local, en un local X, ve la M, si uno ya sabe de qué estamos hablando, ¿no? O sea, estamos viendo un determinado símbolo o logotipo de una marca que reconocemos que está posicionada en el mercado y que nosotros, si vamos a consumir dentro de esa franquicia, es como que ya sabemos a qué vamos, ¿no? No vamos a ir a pedir una milanesa con huevo a caballo, porque sabemos que en realidad esa marca comercializa un determinado tipo de producto y que el sistema o que la gestión de esa marca, ¿sí?, ha decidido que las mesas sean de una determinada manera, de que el precio sea aproximadamente similar de los productos que se comercializan tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires. Puede variar, obviamente, de acuerdo al precio del insumo, pero en línea general lo que se busca es que una determinada marca comercialice los productos. Eso también es fondo de comercio. No necesariamente fondo de comercio, Jorge. Fondo de comercio significa, es lo que comúnmente se denomina como valor llave, que es un valor que tiene un determinado comercio, ¿sí?, no solamente con el valor pecuniario de aquello palpable, llámese heladeras, mesa, sino también el valor de la potencialidad que tiene la comercialización de ese comercio, ¿sí? Uno en la franquicia lo que otorga es el derecho para operar un determinado negocio. No estás concediendo un fondo de comercio. Estás autorizando la comercialización de productos, bienes o servicios que son de mi propiedad, hablo yo como si fuera un franquiciante, y que otorgo a otro para que éste lo comercialice, dándole también, como les decía, este sistema probado de negocio. Obviamente a cargo de una contraprestación. Contraprestación que, como les dije hoy, se llama canon o royalty. Lo pueden encontrar regalías también. Regalías, vamos a usar la palabra en castellano. Que en línea general, no digo siempre, en línea general, son porcentajes de facturación, que oscilan entre el 2, 5 al 10% de acuerdo a la marca. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que va de la mano de un cierto control o contralor por parte del franquiciante sobre la operatoria o las operaciones del franquiciado. ¿Por qué? Porque tiene un interés no solamente en la colocación del producto, sino también en mantener el prestigio de la marca y, por otro lado, ver cuánto vende o cuánto factura el franquiciado, porque de ahí voy a obtener mi porcentaje de comisión, regalía o royalty. Es decir, en línea general van a ver, o se van a encontrar, o el día de mañana que me toque redactar, un contrato en los cuales el franquiciante tiene ciertas facultades o ciertas exigencias que recaen sobre el franquiciado. Ahora ya vamos a ver el código, vamos a ver el tema de las obligaciones también que tiene cada parte. Y me fui de tema en realidad, porque hoy con lo que te quería contar, con el tema del riesgo, perdón, de la evaluación de mercado, en realidad del estudio de mercado, que se realizaba en una determinada zona para ver si era factible la colocación de un negocio. Hoy el código obliga al franquiciante a otorgarle cierta información económica y financiera al franquiciado sobre negocios o franquicias similares, ¿sí?, ya sea en la misma zona o en zonas similares, para que el franquiciado cuente con la información necesaria para evaluar la potencialidad de los riesgos y de la colocación de una franquicia en una zona determinada. ¿Sí? Hoy por hoy lo tiene que hacer el franquiciante. Esperen que tengo preguntas acá. A ver si no, tengo que poner la cámara, si también tiene más, gracias.
¿Más o menos va? ¿Se entiende? Antes de que agarremos el código. Acá me anoté los puntos. 3 o 4 puntitos O sea que más una de importantes. las cosas, profe, disculpe, Sí, una de las cosas que tiene que, como una obligación sería del franquiciante al franquiciado, es saber la estadística en donde el franquiciado quiere poner esa franquicia, si le va a ser exacto. rentable. Vamos a hacerle caso. Claro, en realidad para que cuente con la información necesaria para ver si él considera que insisto, la potencialidad del riesgo o del recupero y de sacar una determinada ganancia sobre ese riesgo, ¿no? Okay. Vamos al ejemplo este. Te digo, si yo quiero poner una franquicia hoy de comida rápida y quiero contratar con McDonald's o con... Bueno, si voy y contrato con McDonald's, McDonald's me tiene que dar la información, que cuente ellos obviamente, sobre, o las estadísticas sobre una franquicia, en este caso hay en Mar del Plata. Entonces, sobre qué pasó en estos últimos 2 años con las franquicias otorgadas aquí en Mar del Plata. Me tiene que brindar esa información. Eso lo exige la ley. Antes, hasta no hace mucho, de hecho, como le digo, es relativamente nuevo el código, tiene 6 años. Imagínense, nosotros tenemos franquicias hace 10, 15, 20 años funcionando. Antes de eso, se solía pactar esta evaluación de riesgos y evaluación de mercado. Hoy la ley te exige eso. Una de las características que viene a marcar la ley, que viene a marcar, perdón, con la sanción del código, es que hoy el franquiciante no puede tener participación ni control directo sobre los negocios del franquiciado. ¿Sí? Y aquellas, de hecho hay muy poca jurisprudencia, pero tuvieron que ir, aquellas que sí tenían un control, tuvieron que ir lentamente desprendiéndose de la participación accionaria que ejercían, que potencialmente ejercían un control directo. Definición, ahora vamos a la definición. Franquiciante nodrista, por ahí, cuestiones de plazo, que por ahí suelen traer ciertas no dudas, pero por ahí te hace pensar, porque hay el artículo 1500, esperen que lo voy a buscar porque no recuerdo, 1516, creo que es. 16. 16, bueno, no estoy tan mal. Habla del plazo. En realidad lo tira, referencia al artículo 1506, que habla de concesión. Que creo que concesión no lo ven conmigo. Vamos a ver franquicia y después agencia. Sí, concesión, creo que lo van a ver con Fernández. Vamos al referencia al contrato de concesión, en la cual dice que los contratos no podrán ser inferiores a 4 años. Es decir, si tenemos un contrato en el cual tenga un plazo menor, ¿sí? Se va a tener automáticamente por un plazo de 4 años. Hay excepciones a este plazo, ¿sí? Que en caso de situaciones de ferias o congresos, en ese caso sí se podrá establecer un plazo inferior, que es mientras dure este plazo, este congreso, feria, e incluso ciertas actividades o emprendimientos desarrollados en determinados periodos pueden tener un plazo inferior, que es mientras dure. Yo siempre digo lo mismo, en este caso, hoy vi la película de Hambre de Poder. Pero siempre hay un ejemplo McDonald's, un ejemplo Mafalda o un ejemplo Simpson para todo. No sé si son muy adeptos a alguna de estas dos cuestiones, pero ¿alguien vio el capítulo de los Simpsons de los pretzel? ¿Nunca lo vieron? Sí, ¿Alguien que obvio. dice que sí? Bueno. Ustedes son gente joven, no sé si miran los Simpsons. Era de mi época. Es muy divertido, comillas, ver cómo hay, en realidad hay ferias, en Argentina también hay ferias de franquicias. En ese caso, March había contratado unos pretzel, bueno, hoy los plazos o ventas de determinados
determinados productos en el marco del contrato de franquicia pueden estar sujetos a ese plazo, es decir, mientras dure el congreso, mientras dure la feria o mientras dure un determinado tipo de actividad. Por ejemplo, explotar una cervecería o explotar la venta de pretzel, chipitas o lo que sea en un marco de un festival. Lollapalooza, en vez de darme la explotación de una marca durante un determinado tipo, voy a poner un carrito y voy a vender cerveza, hamburguesa o cosas mientras dure ese congreso. Es para ese tipo de actividades. ¿Sí? Mientras dure este tipo de, de actividad, en este caso al aire libre. Si no, 4 años. Ahora bien, vencido ese plazo, la ley prevé la posibilidad de que se prorrogue automáticamente por plazos de 1 año. ¿Ya? Se va a ir prorrogando 1 año. Salvo que alguna de las partes decida, con un plazo de 30 días previos a la finalización, dar por finalizado el contrato. ¿Sí? Se prorroga por plazos de 1 año. Ahora bien, ¿qué ocurre si después de la prórroga volvemos espere que me trabé con la parte, ¿cómo se dice en el artículo? 1500, renovación, esa era la palabra que no me salía. A la segunda, ¿se puede renovar por más tiempo que 1 año? Sí. La respuesta es sí, pero ahí se renueva el contrato. Es decir, hay prórroga automática, perdón, el código prevé la prórroga automática, se puede renovar por un plazo superior a 1 año. Ahora bien, en la segunda renovación, el contrato se queda como de plazo indeterminado. Se configura como de plazo indeterminado. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Tenemos un contrato de 4 años. Después lo queremos renovar por 2 años. Lo renovamos. Va a ser un contrato de, en vez de 4, por 6. Ahora bien, ¿qué pasa con la segunda renovación? Se va a quedar constituido como un contrato de plazo indeterminado. ¿Esto por qué tiene? ¿Cuál es? Sí. Una consulta, en el 1506 habla de cuando lo renovas nuevamente es un plazo no inferior a 2 años. ¿Puede ser? ¿Que no puede ser el contrato No, por un en plazo este caso, no fíjate, inferior a 2 años? ahí no, ahí vos estás viendo concesión. Con la particularidad de la renovación, fíjate lo que dice el 1506. Excepcionalmente, la continuación de la relación después de ese plazo, sin perjudicarse, lo transforma en contrato por tiempo indeterminado. Eso dice con respecto al contrato de concesión. Pero el contrato del 1516, que habla específicamente del contrato de franquicia, te estipula que a la segunda renovación, No, perdón. la segunda Ya renovación en se va a concesión me transformar. equivoqué, disculpe. Claro, por eso tienen. El plazo indeterminado. Claro, tienen reglas distintas. O sea, el plazo mínimo es el de concesión, pero después tienen reglas distintas con el tema de la prórroga y con la renovación. ¿Cuándo va a quedar constituido como plazo indeterminado? En la segunda renovación. ¿Por qué tiene relevancia o importancia esto? Si lo renovamos, no renovamos, por el tema de la rescisión. Porque cuando uno va a rescindir un contrato, ¿sí?, se toman en cuenta los años de vigencia del contrato. Y en aquellos casos donde haya contratos por plazo indeterminado, esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando veamos después agencia, porque se aplica también los mismos términos para concesión, franquicia y agencia. Pero lo que quiero que se vayan con todo esto, no es que le estoy tirando, o no es porque la ley prevé, el código prevé determinados tipos de plazos, o prórrogas, o renovaciones, porque sí, tienen validez, o en realidad empiezan a tener importancia al momento de rescindir. ¿Por qué? Porque hay que dar un preaviso. Hay que dar un preaviso para poder rescindir un contrato en forma unilateral.
Y este preaviso va a estar vinculado con el plazo de duración o vigencia del contrato. ¿Sí? Cuanto más años esté, mayor va a ser la necesidad del preaviso. Le doy un ejemplo. Si tuvimos un contrato con una vigencia o una duración de 5 años, yo tengo la obligación de preavisar la rescisión del contrato con 5 meses de antelación al vencimiento del contrato. Bajo apercibimiento de que si no lo hago dentro de estos 5 meses, voy a tener que responder por los daños y perjuicios ocasionados, ¿sí?, por el incumplimiento y por lo que ha dejado de percibir en ese plazo. Por ejemplo, en vez de 5, lo renové los 4, y avisé 4 meses antes, por este mes voy a tener que responder. Por la ganancia dejada de percibir y por los daños ocasionados, los daños y perjuicios ocasionados por la rescisión intempestiva. Después van a ver, chicos, lo vamos a tratar en realidad. Cuando veamos esto un poquito más adelante, vayan buscando o anoten para pegarle una leída el fallo de Saavedra con Fiat. ¿Sí? Fiat, Saavedra Automotores con Fiat. Es un contrato, es un caso que trató la Corte, pasó por todas las instancias, primera, Cámara, y llegó a la Corte, en el cual da ciertas pautas que da ciertas pautas que fueron receptadas por el legislador al momento de hacer el contrato, de hacer el marco normativo para la franquicia. Entre ellas, por ejemplo, que los contratos con plazo indeterminado no son contratos a perpetuidad. ¿Saben cuánto dura un contrato a perpetuidad? ¿Tienen idea? 99 años. No son de los denominados contratos a perpetuidad, porque no significa que van a estar que cuando tengamos un contrato de plazo indeterminado vamos a estar atados de por vida o a los denominados contratos de perpetuidad. Sino, da ciertas pautas en el análisis del negocio. En este caso era de una concesión, era de una concesionaria que era Saavedra Automóviles, donde Fiat Argentina rescinde el contrato, por los motivos que después lo van a leer ustedes, y reclama los daños y perjuicios ocasionados por esta rescisión intempestiva. Van pasando las instancias, en primera parte lo rechazan, en segunda lo modifican, y va a la Cámara, va a la Corte, y la Corte analiza no solamente el caso en particular, sino también las características propias de en ese momento, contratos atípicos y con plazos indeterminados, para analizar el por qué o el cómo, en realidad, las partes estaban ligadas por un contrato que no tenía plazo. Entonces, ¿hasta cuándo era legal poder rescindir o poder mantener, hasta cuándo podés tirar de la cuerda con este contrato, o con este vínculo comercial que había? Hace un análisis que después lo recepta, como les digo, el legislador, en realidad primero toda la jurisprudencia, después el legislador, analizando el plazo de inversión y de recupero de dicha inversión. En la gran mayoría hablan de 4 y 5 años los contratos comerciales. En ese momento la Corte había hecho el análisis y había indicado de que para que un contrato exista la posibilidad del recupero de la inversión, el lazo mínimo o el plazo mínimo de vinculación debía ser de 5 años. De 5 años. Porque esto, con un análisis económico-financiero, daba la posibilidad de invertir, recuperar la inversión y obtener una ganancia presunta sobre esa inversión. Por eso, hoy los plazos oscilan, de los plazos de los contratos comerciales, oscilan entre los 4 y 5 años. Es decir, no es porque sí el plazo, no hay que pusieron 1, 2, 3, 4 o 5 porque sí, sino que hay un análisis previo de
inversión, recupero y la potencialidad de obtener una ganancia sobre dicha inversión. Después lean, como les digo, lean el fallo y vamos a sacar 2 o 3 características más que hoy están plasmadas, y de hecho se plasman en los contratos que vamos a ver acá, que son concesión, agencia, distribución y franquicia. Plazos menores, plazos mayores, prórroga, renovación. Vamos a hablar de algo que generalmente no lo dice el código, o que no tiene una cuestión puntual, que son las cláusulas especiales. ¿Sí? Es muy común, no le digo como regla general total, pero es muy común que los contratos de franquicia vengan o estén pactadas en realidad con cláusulas especiales. Cláusulas especiales que algunos por ahí las suelen escuchar, como no vemos confidencialidad, la famosa receta secreta de Coca-Cola, o de cómo se realiza un determinado tipo de producto. Pero también está vinculado con muchas cuestiones que son cuestiones publicitarias, de promoción, de inversión, confidencialidad, exclusividad. Esta sí habla, la ley habla de la cláusula de exclusividad. Pero no habla ni menciona cláusulas de, por ejemplo, de promoción, publicidad, venta, asesoramiento. Sí habla de asesoramiento y know-how, pero no de asesoramiento en general. Voy a un ejemplo, vamos con un ejemplo, por ahí se entiende mejor. Cuando uno va a publicitar el lanzamiento de un producto nuevo, no sé, lancé una cerveza nueva, un tipo de hamburguesa nueva, etc., se suele pactar en qué proporción va a promocionar o publicitar cada una de las partes ese lanzamiento. En algunos casos, cuando son lanzamientos de productos a nivel nacional, generalmente cada una de las franquicias va a tener un fondo de reserva sobre publicidad o sobre promoción que va a colaborar al lanzamiento de una promoción general. ¿Por qué? Porque todos se van a ver beneficiados con la promoción o publicidad de dicho lanzamiento global o nacional. En algunos casos, de acuerdo a la región o localidad donde estemos, va a ser cada franquiciado que va a realizar la inversión de publicidad o promoción del negocio, y en algunos casos se suele pactar cuál va a ser la pauta publicitaria mínima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto viene de la mano del prestigio de la marca. Les doy un ejemplo que fue muy conocido en algún momento. ¿Recuerdan cuando en Buenos Aires un McDonald's falleció un chico, ¿sí?, por una ingesta de un producto en mal estado en una sucursal de McDonald's en Buenos Aires? Bueno, la caída que tuvo la franquicia fue estrepitosa. Por supuesto que los franquiciantes, ni el franquiciante ni los demás franquiciados respondieron por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte de ese chico. Pero sí se vio afectada la marca. En ese momento, a pesar de que había sido, no recuerdo en qué lugar de la provincia de Buenos Aires, había ocurrido un suceso así, tomó estado público, tomó estado nacional, y el deterioro no fue directo para el franquiciante o franquiciado, fue primero, en un principio, para la imagen de la marca. Imagen de la marca que después produjo un deterioro en la comercialización de los productos. Tuvieron que salir, primero franquiciantes y después los estantes franquiciados, a realizar una promoción y una publicidad. No sé si recuerdan, puertas abiertas, podías ir a ver la cocina, o te daban incluso hasta un tour por la cocina, para que uno se asegure de que se cumplían todas las reglas de higiene y seguridad. Y ellos no tenían nada que ver, o sea, ninguno de los franquiciados tenía absolutamente nada que ver con el hecho dañoso en sí. Pero sí, se vio afectado, insisto, voy de nuevo con esto, voy a hincapié, en la marca. Y el prestigio de la marca es uno de los elementos más importantes para la comercialización de la franquicia. Ahí está el efecto, como le digo, social, económico y financiero, todo junto, todo mezclado. Hago hincapié en esto que por ahí no lo dije hasta el momento. El franquiciado es un empresario
o una persona física jurídica autónoma y responsable de su propio negocio. La puesta en funcionamiento, organización y explotación del negocio queda a su cargo. Es el único responsable de lo que sucede en su... Por supuesto, va a colocar o va a organizarse y va a comercializar determinados productos o servicios de acuerdo a las pautas que le va a fijar el franquiciante dentro de este contrato que estamos viendo. Pero él se va a ser responsable por todas las ventas, las ganancias, las pérdidas, van a ser su exclusiva responsabilidad. ¿Sí? Otra de las que introdujo el código fue el tema de qué sucede con el personal dependiente del franquiciado con respecto al franquiciante. Vino a poner un poco o aclarar en realidad situaciones que se venían suscitando en la justicia hasta ese momento. El personal a cargo del franquiciado responde el franquiciado por el vínculo laboral que tiene con estos empleados o dependientes a su cargo. ¿Sí? Únicamente va a responder el franquiciante cuando hay fraude laboral. ¿Alguien vio laboral? ¿Han visto o están en laboral? ¿Acá? ¿Nadie todavía? Bueno, en algún momento van a ver lo que se llama la solidaridad laboral, el artículo 30 de la LST. Es muy común escuchar la posibilidad de extender la solidaridad laboral hacia un tercero. Ejemplo típico. Jorge, bueno, vos lo viste, no sé si Jorge, sí, Jorge. Es, como les digo, la posibilidad de que se extienda la responsabilidad. ¿Quería decir algo, Jorge? Si se daba en los staff, cuando hay gente que contrata para otra gente, ¿no? Ahí sería, ¿no? Ese triángulo, sí. Ese es uno de los ejemplos. Por ejemplo, vamos a esto. En los shoppings, en el sistema de shopping, en el cual hay una persona o en las ferias también se suele. Te pido, Jorge, si te puedes mutear de nuevo, porque se escucha ruido fuerte. Como decía su compañero, por ahí, cuando no está muy claro la regla de quién contrata, ¿sí? o hay una situación en la cual un determinado sujeto tiene que contratar a la persona por orden o directiva de un tercero. Entonces, automáticamente podríamos podríamos ampliar esa responsabilidad a un tercero. Se tienen que dar ciertos supuestos. Esto está cuando vean laboral lo van a ver, no quiero ingresar esto, pero es el artículo 30 y da los supuestos para ampliar esta responsabilidad. En este caso, esa ampliación viene a cortar esa ampliación de solidaridad laboral y dice que los empleados dependientes del franquiciado se tiene que hacer cargo del franquiciado, salvo fraude. Y para que se dé el fraude tiene que haber otro tipo de elementos o características, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una transmisión o una transferencia, en realidad, una transferencia de un negocio a otro en pos de sacarle antigüedad o de limpiar un determinado pasivo, cuando se hace un determinado tipo de operación o cambio con tal de perjudicar a terceros. Esos, por ejemplo, son algunos de los elementos o requisitos que te tiene que dar para que haya un fraude. Fraude laboral que no es lo mismo que solidaridad. Bueno, hoy el código viene a dar un manto aclarando esto. Dice, responde salvo fraude laboral. De hecho, si ven jurisprudencia anterior al año 2015, van a ver que hay muchas confusiones con respecto a esto. Hoy es más claro. Responde salvo fraude laboral.
Bueno, y viene, como les comentaba hoy cuando al comienzo, no responde por la rentabilidad del negocio. ¿Sí? Por supuesto que si hay vieron con este informe que le dije hoy, si hay una información errónea, equivocada, ya sea por culpa o dolo del franquiciante, otorgando la información exigida por la ley, y esto va directamente o va de la mano vinculado con el tema de la rentabilidad, ahí podría haber un incumplimiento contractual o una responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por esta información brindada. Pero sepan que en principio, o la regla es, en realidad, no responde por la rentabilidad del negocio. ¿Sí? Sí tiene, el franquiciante tiene que responder por la validez y legitimidad de la marca que otorga. De hecho, hay ciertas, ahora vamos a verlo, tienen ciertas obligaciones con respecto a la defensa de la marca. Todavía no vieron marca, no, marca lo van a ver en la segunda parte. Van a ver que cuando vean marcas o modelos industriales, hay ciertas exigencias o ciertos requisitos que tiene que cumplir el titular de la marca para poder inscribirla. ¿Sí? El propietario de la marca para poder inscribirla. Si hay algún problema o algún inconveniente suscitado con esos requisitos exigidos por el registro de marcas, quien tiene la obligación de responder o de en realidad de defender la marca es el franquiciante, garantizándole, como les decía, la vigencia y legitimidad de la marca otorgada en licencia. Salvo en aquellos casos cuando hay franquicias internacionales. En esos casos, el que va a defender la marca es el franquiciado, pero con un poder investido por el franquiciante que establece la ley, que establece el código. Por una cuestión de celeridad, de estructura y de defensa ante organismos, en este caso nacionales. O sea, yo contrato una franquicia internacional, estoy en mi país, en Argentina, voy a realizar una mejor defensa de que me manden un tercero a defender los intereses o realizar ciertas gestiones ante el Registro Nacional de Marcas. Esto me lleva, o me hace acordar en realidad, que tiene que haber también, de acuerdo cuando hay franquicias internacionales, hay ciertas pautas comerciales que se tienen que acomodar o más que acomodar, se tienen que ajustar, esta es la palabra, ajustar a la legislación vigente argentina. Por ejemplo, cuando vean marcas van a ver que las reglas o las pautas son de carácter internacional de acuerdo a aquellos países que adhieren a, por ejemplo, ciertos convenios como el TRIPS. Pero cuando hay legislación, por ejemplo, de carácter laboral, esto va a estar dado de acuerdo a cada país. Les doy un ejemplo. Si una franquicia en Japón, por ahí probablemente puede trabajar 14 horas el empleado, en Argentina no se puede. Tenés un máximo de 8 con la posibilidad de realizar horas extra y demás. Pero bueno, ese ajuste de carácter legal o legislativo tiene que estar brindado o pautado también en cada contrato de franquicia, particularmente en aquellos de carácter internacional. ¿Se entiende cómo voy? ¿O cómo va el tema? ¿Cómo lo voy dando? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, profe. Una consulta, en el 1521 Dígame. que dice responsabilidad por defecto en el sistema, ¿es el caso que nos explicó usted de McDonald's? No. Algunas cuestiones podemos llegar a hacerlo, si querés lo podemos asimilar, pero no. En la responsabilidad por defecto del sistema, ahí sí responde el franquiciante. Te doy un ejemplo. Si yo digo que una hamburguesa tiene que hacerse 2 minutos de un lado en la plancha, 2 minutos del otro, después se coloca el pan y después viene el resto, eso es el sistema que te estoy dando yo para que vos realices o comercialices elabores y comercialices un determinado producto. ¿Sí? O que la plancha del vapor, en un caso de una tintorería, tiene que ser así y elaborar utilizando un determinado producto.
Ahora bien, si existe un defecto en ese sistema que yo te estoy otorgando, no va a responder el franquiciado, sí el franquiciante, pero por defecto del sistema, salvo, dice el código, tiene que ser obviamente por daños probados, ¿no? Que el sistema, este sistema ocasionó un daño probado. ¿Saben cómo funciona el sistema argentino de responsabilidad? Tiene que haber un daño, una causa y un daño. La imputación de ese daño a esta causa. Por lo tanto, esto viene a reflejar eso. Es decir, los defectos del sistema tienen que causar un daño probado, salvo, vamos de nuevo con el paréntesis, que haya negligencia o dolo por parte del franquiciado. Si no, por ese defecto del sistema y daño probado va a responder el franquiciante. Pero por el uso del sistema. ¿Por qué? Porque lo que te está vendiendo junto con el conjunto de cosas es el sistema. En algunos casos, la franquicia se nutre nada más que de un sistema, porque hay distintos tipos de franquicias. En la gran mayoría, los franquiciantes se aseguran la colocación del producto en un mercado, la venta de insumos, ¿sí? Y porcentajes de regalías. En aquellos casos, por ejemplo, de franquicias industriales o franquicias de software o de determinados servicios, no necesariamente vende o coloca insumos, o vende insumos. ¿Vieron? Cuando, por ejemplo, la cerveza. Yo vendo cerveza, o sea, comercializo una franquicia de cerveza, lo que me aseguro es que le voy a vender una determinada cantidad de insumos a esa franquicia para que él lo venda. Es decir, me aseguro un puesto de venta de insumos, o sea, cebada, cerveza hecha, botellas, lo que sea. Y por otro lado, le estoy vendiendo el sistema. ¿Cómo tiene que vender o cómo tiene que elaborar ese producto? Ahora bien, cuando vendo nada más que servicio, estoy vendiendo el sistema. No necesariamente estoy vendiendo cuestiones accesorias como insumos. Y otro punto también importante dentro de estas cuestiones económicas financieras que les quería comentar. Muchas veces, uno cuando va a McDonald's, vamos de nuevo con este ejemplo, cuando va a McDonald's y pide una gaseosa, ¿de qué línea es? Coca-Cola, ¿no? Uno va y pide una Coca, una Fanta, una Sprite. ¿Por qué en Argentina no venden Pepsi? Ninguna de las franquicias de McDonald's vende Pepsi. ¿Por qué? Porque hay un contrato suscrito entre la franquicia principal. Claro, asociativo, como dice. Los autos con la nafta. Que vende, que le obliga al franquiciado, contractualmente hablando, a nutrirse de determinados productos. Entre ellos, la bebida gaseosa va a la marca Coca-Cola. ¿Sí? En otros lugares, de hecho, creo que creo que es más, me parece que en Estados Unidos vende Coca-Cola y en algunos lugares venden Pepsi. Incluso en algunos lugares venden bebidas alcohólicas, cosa que no ocurre en las franquicias argentinas. Y así, obviamente, va a ir variando de acuerdo también a cada lugar, región o la necesidad que vaya marcando el mercado. Bueno, vamos un segundo, vamos a ir viendo por ahí los artículos más preponderantes. Bueno, 1515 habla de las obligaciones del... No, espera, 1514. Habla de proporcionar la antelación a la firma de contrato, información económica y financiera sobre la evolución de 2 años de unidades similares. Esto es lo que le comentaba hoy. Es una obligación precontractual incluso, porque es la antelación a la firma del contrato. ¿Sí? Tiene la obligación de brindarle esta información. En el punto B, fíjense que habla de comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos, incluso aunque no estén patentados. ¿Esto qué significa? Este es el know-how. No solamente lo que está probado, sino también todo aquello que se vaya
descubriendo o que se vaya mejorando con la producción o con el sistema que se esté utilizando. Es decir, si conozco un sistema mejor, o si descubro, elaboro o mejoro un determinado sistema para que el producto, bien o servicio sea mejor elaborado o comercializado, el franquiciante tiene la obligación de transferirle también esa información al franquiciado. Eso forma parte del contrato. ¿Vieron cuando habla de el inciso C, entregar al franquiciante manual de operaciones con especificaciones, etcétera, etcétera? Bueno, esto es importantísimo dentro del contrato de franquicia. El manual o reglamento, generalmente podemos usar, se pueden encontrar de las dos maneras, manual o reglamento. En la práctica le decimos manual al que se utiliza en la franquicia y reglamento al que se utiliza en la concesión. Pero es lo mismo, lo pueden encontrar, los autores lo asimilan. El manual operativo es la vida y vigencia propia del contrato. Ahí es cuando te va a decir cómo, dónde y de qué manera se elabora, produce y se vende. Esa es la vida propia del contrato. Todo lo demás van a ser cuestiones técnicas. Plazos, montos, entregas, depósitos, cuestiones de control, etc. Pero la vida propia del comercio, ¿sí? Es ese manual. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se elabora? ¿Cómo se vende? Eso está en un manual. Y ese manual tiene la obligación del franquiciante de entregárselo al franquiciado, para que sepa cómo se hacen las cosas. Digamos, profe, que el el know-how es eso. El know-how va a estar estaría dentro del manual. Exactamente. Ahí en el manual o reglamento. Bien hecha la observación. Defender y proteger el uso por el franquiciado en las condiciones del contrato de los derechos referidos al artículo 1512. Sin perjuicio que, y ahí te dice cómo es la defensa en las franquicias internacionales. Pero básicamente tiene la obligación de la defensa de los derechos del uso de la marca, símbolo o logotipo que está licenciando para la venta. El 1515 habla de la obligación del franquiciado, ¿sí? Que obviamente dice desarrollar efectivamente la actividad comprendida en la franquicia, cumplir las especificaciones del manual, o sea, básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cumplir con el know-how. Proporcionar las informaciones que razonablemente el franquiciante para el conocimiento del desarrollo de la actividad y facilitar las inspecciones. El franquiciado tiene como contrapartida también que si él desarrolla un método de elaboración, producción o perfecciona ese sistema, también tiene la obligación de comunicárselo al franquiciante. El inciso D habla de la confidencialidad. ¿Sí? Fíjense acá en el último párrafo, dice, esta obligación subsiste después de expirado el contrato. O sea, la obligación de confidencialidad, tanto de obviamente, de la producción, elaboración del sistema, del producto, o de la confidencialidad de la información obtenida durante ese plazo, tiene la obligación incluso de guardarla, incluso más allá de expirado el contrato. Bueno, el 1500 habla del plazo, cláusula de exclusividad. La cláusula de exclusividad del 1517 habla de... Espérenme 2 segunditos que ahí vuelvo. Las cláusulas especiales que le comentaba hoy, dentro de ellas está prevista la cláusula de exclusividad. Exclusividad que va a estar vinculada ya sea con un territorio determinado, ¿sí? En los cuales los dos pueden gozar con esa exclusividad, franquiciado de que el franquiciante no le coloque otra franquicia. Fíjense lo que dice. Las franquicias son exclusivas para ambas partes. El franquiciante no puede autorizar otra unidad de franquicia en el mismo territorio
excepto con el consentimiento del franquiciado. En línea general, esto le comento, están dadas lo que se llama la exclusividad relativa o unilateral, que es la exclusividad destinada a que el franquiciante pueda colocar otras unidades dentro del mismo territorio, pero el franquiciado no podría comercializar para otras franquicias similares o del mismo rubro, ¿sí? Sin perjuicio de lo que dice el artículo 1517, que faculta a que cualquiera de las dos tengan exclusividad sobre un determinado territorio, pero tiene pacto en contrario. Cláusulas nulas, ¿sí? Esto es importante. Directamente quedan prohibidas al establecer este tipo de cláusulas. Las que cuestionen justificadamente los derechos, los derechos del franquiciante, del derecho o licencia a la marca, las adquirir mercaderías comprendidas en la franquicia de otros franquiciados dentro del país, siempre que estos respondan a las calidades y características contractuales, y por último, reunirse o establecer vínculos no económicos con otros franquiciados. Este tipo de cláusulas que prohíben al franquiciado son nulas, ¿sí? Cualquiera de estas tres cláusulas que estén previstas básicamente en contra del franquiciado son nulas. Bueno, vean el artículo 1520, la responsabilidad. ¿Perdón? ¿Puede repetir esas que son nulas, las cláusulas? Sí, son las que prevé el artículo 1519. Dice, no son válidas las cláusulas que prohíban al franquiciado cuestionar los derechos del franquiciante dentro de los términos de 1512, las de reunirse o establecer vínculos no económicos con otros franquiciados. De hecho, en Argentina está la Asociación Argentina de Franquicias y Marcas, o sea, la posibilidad de realizarlo. Y, por último, adquirir mercaderías comprendidas en la franquicia de otros franquiciados dentro del país. Ejemplo, hay un franquiciado que vende los insumos y él le podría comprar. Jorge, te pido por favor que te... Ahí está, gracias. Él podría aprovisionarse de otros franquiciados, ¿sí? Y las cláusulas que prohíban dicho aprovisionamiento son nulas. ...1522, extinción del contrato. Por muerte o incapacidad de alguna de las partes, por eso son un contrato de intuito persona. El contrato dice, no puede ser extinguido sin justa causa dentro del plazo de su vigencia original, para cada una de las partes. Se aplican los artículos 1084 y siguientes. Es decir, mientras tenga vigencia el contrato, sin justa causa no se puede rescindir. Bajo procedimiento de que se reclamen los daños y perjuicios ocasionados en virtud de esa interrupción intempestiva del contrato. Dice, cualquiera sea el plazo de vigencia del contrato, la parte que desea concluirlo a la expiración del plazo original de cualquiera de sus prórrogas, debe preavisar a la otra con una anticipación no menor de un mes por cada año de duración. Ahí es donde decía, tiene vigencia el plazo de vigencia del contrato y de las prórrogas. Hasta un máximo de 6 meses, contado desde su inicio hasta el vencimiento del plazo pertinente. En los contratos que sean por plazo indeterminado, el preaviso debe darse de manera que la rescisión se produzca cuando menos al cumplirse el tercer año de su concertación. En ningún caso se requiere invocación de justa causa. La falta de preaviso hace aplicable el artículo 1493, que lo vamos a ver cuando veamos agencia, que es todo precisamente el tema de la responsabilidad emergente de esta rescisión intempestiva. Se puede pactar también, o se suele pactar, que de esta exclusividad de vigencia de comercialización de marca se extienda un año más de vencido el contrato. Por ejemplo, que si estoy vendiendo hamburguesas dentro de un ámbito determinado, si el contrato se extingue durante un año tengo la prohibición de poder comercializar ese mismo producto en la misma zona. ¿Para qué? Hoy cuando justamente hablaba el compañero que dijo el tema del fondo de comercio, es algo similar, para que no explote un determinado
capital de personas aprovechándose una vez vencido el contrato. Por eso la ley lo que dice es, la cláusula que impide la competencia de franquiciado en la comercialización de productos o servicios propios de terceros, después de extinguido por cualquier causa, es válida hasta el plazo máximo de 1 año y dentro del territorio razonable habida cuenta de las circunstancias. Es decir, hasta 1 año tiene esa prohibición de comercialización dentro del mismo rubro. ¿Alguna pregunta? Ahora, hoy no vimos tanto el código, pero bueno, van a tener que leerlo. ¿Sí? Del 1512 al 1524. No son muchos artículos, pero el tema es extenso. Si me preguntan por material, sí. ¿Que el franquiciado puede hacer una subfranquicia también? También, si está autorizado por el franquiciante, ¿no? Si está pactado, exactamente, si está pactado en el contrato, puede otorgar subfranquicias. Lean, después lo vamos a charlar, porque lo podía haber desarrollado, pero lean y díganme a ver qué entienden ustedes o qué diferencias hay entre la franquicia. Está en el artículo 1513, cuando habla de franquicias mayoristas y franquicias de desarrollo. En ambas está pactada la posibilidad o está autorizada la posibilidad de otorgar subfranquicias, ¿sí? Que es precisamente lo que preguntó recién el compañero. Pero díganme cuáles entienden ustedes que es la diferencia. Hay diferencia. Díganme, próxima charla, próxima clase lo charlamos. Vamos a ver el grado de comprensión del texto que hay. O de la norma. ¿Sí? En esos ambos casos está pactada o autorizada la posibilidad de otorgar subfranquicia. Siempre y cuando no esté pactado, se puede hacer. Que no esté prohibido, perdón. La ley o el código lo permite. ¿Puede ser, profesor, que en la franquicia de desarrollo hay un control especial? Lean. En la franquicia de desarrollo Lean y vean la están película. controlados. Lean, y aquel que tenga la posibilidad, vean la película y después díganme qué tipo de franquicia está otorgando Roy Croft. Si era franquicia mayorista o de desarrollo. No es obligación mirar la película, si es obligación leer el 1513. Va, tampoco es obligación. Lean, ¿qué película? Me pregunta alguien, se nota que entró tarde. Lourdes, la de McDonald's. Sí, me pone. Hoy estuvimos hablando de la película que habla de los orígenes de McDonald's, que es Hambre de Poder. ¿Por qué? Porque está muy vinculado con el tema de la franquicia. Y les digo, no es obligación de mirar la película, pero se las recomiendo. Y después, a aquel que la ve, lo charlamos. A ver, díganme si es una franquicia de desarrollo o mayorista. ¿Sí? Y creo que más o menos y todos los temas. Así que, chicos, si tienen alguna pregunta antes de cortar, que le haya quedado en el tintero. Bueno, seguramente nos veremos la semana que viene, que ya vamos terminando. Hoy vamos a ver agencia, al menos los temas conmigo. Agencia, y no sé si me queda algún temita más dando vuelta y ya lo liquidamos. ¿Sí? Al menos los temas conmigo. Ok, gracias, profe. Chicos, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chau.